Crees que has seguido todos los ritos, has recitado cada oración, pero al salir de la iglesia, ¿por qué sientes que Dios parece tan lejano? Tal vez sin darnos cuenta, hemos caído en pequeños errores durante la misa, hábitos o descuidos que levantan una distancia invisible entre nuestro corazón y el amor inmenso de Dios. Si te sientes así, debes saber que no es culpa tuya. Muchos de nosotros nunca recibimos una enseñanza profunda sobre por qué cada gesto y cada momento de la misa tiene un sentido tan hondo. Vamos a la iglesia por costumbre o por obligación, pero olvidamos que la misa es el encuentro más sagrado en la tierra, una cita divina con el Dios vivo, que espera con ansia derramar su gracia sobre nosotros. Cada movimiento, cada palabra y cada silencio de la liturgia tiene un significado profundo. Cuando los vivimos con prisa o sin comprender, podemos disminuir nuestra reverencia y perder gracias que Dios desea darnos. Hoy caminemos juntos a través de los errores más comunes que los católicos solemos cometer en la misa. Y más importante aún, descubriremos el significado espiritual profundo de cada gesto y acción. No se trata de sentir culpa ni de regañarnos a nosotros mismos. Se trata de redescubrir la misa como fuente de gracia y de vida para el alma. Al final, cada vez que pongas un pie en la iglesia, la misa dejará de ser algo rutinario o seco y se convertirá en un encuentro personal rebosante de gracia. Una pequeña resurrección del corazón. El primer aspecto del que debemos cuidar nuestro corazón es olvidar el ayuno eucarístico antes de la misa. A veces con las prisas de la vida diaria tomamos un bocado rápido o un sorbo de café camino a la iglesia sin darnos cuenta de que la iglesia nos pide ayunar al menos 1 hora antes de la comunión. Es un descuido frecuente, tal vez nadie nos explicó su importancia o simplemente lo olvidamos. Pero este ayuno no es una mera norma, es un gesto de amor y preparación. Ayunar 1 hora antes de recibir a Jesús en la Eucaristía significa ofrecer un pequeño sacrificio de hambre física. Es como limpiar y preparar una habitación antes de que llegue un invitado muy querido. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y absteniéndonos brevemente de comida y bebida excepto agua o medicinas, preparamos el espacio de nuestro cuerpo y alma para acoger al Rey. Con ese gesto decimos, Señor, te hago sitio. Tengo más hambre de ti que de cualquier alimento terreno. Este ayuno también despierta en nosotros un hambre espiritual, igual que el estómago. Siente vacío el alma, dice, Dios, sin ti estoy vacío. Ven y lléname. Jesús es el pan de vida, el único alimento capaz de saciar nuestra necesidad más profunda. El ayuno eucarístico, por tanto, no es castigo ni obligación seca, es amor y deseo. Vale la pena organizarse, quizá retrasar el desayuno hasta después de la misa dominical, o si vamos por la tarde, ser conscientes de la hora. Podemos recordarlo en familia o incluso rezar interiormente durante ese tiempo. Señor, tengo hambre de ti. Cuando ofrecemos este pequeño sacrificio, Dios ve nuestro anhelo y nos llena de gracia. Así nuestro corazón se convierte en un cáliz vacío de todo salvo de deseo, listo para ser colmado con Cristo mismo. Y entonces la comunión se saborea aún más porque un corazón que desea a Jesús nunca queda sin alimento. El segundo desafío que influye profundamente en cómo vivimos la misa es llegar tarde o marcharse antes de terminar. Todos hemos tenido días de retraso. Por el tráfico, por organizar a los niños o simplemente por perder la noción del tiempo. ¿Y cuántas veces vemos personas que se van justo después de comulgar como si la misa fuera una película que termina al momento principal? La misa no es una sucesión de ritos aislados, sino un único camino sagrado de principio a fin. La Iglesia enseña que la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía forman un solo acto de culto. Si llegamos tarde, perdemos la procesión de entrada, el acto penitencial, y la liturgia de la palabra es como saltarse el primer capítulo de una carta de amor, o llegar a un banquete cuando ya sirvieron el primer plato. Entramos apurados, sin haber podido arrodillarnos y preparar el alma. Todo queda desfasado.
Salir antes de tiempo, sobre todo justo después de recibir la comunión, también interrumpe la gracia. Pensemos, acabamos de recibir a Jesús, el Rey de Reyes, en nuestro propio cuerpo. Por unos minutos, somos un sagrario vivo. Marcharse enseguida es como dejar a un invitado querido solo en la mesa, sin agradecerle ni despedirse. Humanamente, es descortés. Espiritualmente perdemos momentos valiosísimos de acción de gracias, los últimos instantes de la misa, la oración después de la comunión, la bendición final y el envío. No son añadidos opcionales. La bendición final es como un beso de Dios, un envío con su gracia y protección para la semana que empieza. Si nos vamos antes, nos perdemos ese regalo. Claro que a veces hay motivos serios, un enfermo en casa, una urgencia, y Dios lo entiende. Pero si se vuelve costumbre por comodidad, conviene recordar una anécdota. Un sacerdote vio a una mujer irse justo después de comulgar y envió a los monaguillos con cirios para acompañarla porque aún llevaba a Jesús en su interior. Ella se sonrojó y nunca más volvió a salir. Antes comprendió el respeto inmenso debido a la Eucaristía recibida. Desafiémonos con suavidad, hagamos el esfuerzo de llegar unos minutos antes, arrodillarnos, ver el resplandor de los cirios, mirar el sagrario y susurrar: «Aquí estoy, Señor». Y quedémonos hasta el final, cantemos el himno. Recibamos la bendición del sacerdote. Quizás sea la gracia especial que necesitamos para la semana. Y partamos en paz. Un escritor espiritual decía: la misa comienza con la procesión y termina con la bendición y el envío. Todo lo que está en medio es un don, no lo acortes. Esa fidelidad nos permite vivir la misa como una historia de amor completa e ininterrumpida, escrita por Dios en nuestras vidas. Y esos minutos extras entregados de corazón nunca se pierden, al contrario, pueden convertirse en nuestros momentos más profundos de paz, cuando Dios sella en nosotros las gracias recibidas. Reflexionemos juntos sobre un tercer aspecto en el que nuestra reverencia puede crecer: la forma en que manejamos las distracciones del mundo dentro de la iglesia, como el teléfono, la comida o el simple hecho de mascar chicle. En nuestro tiempo, llevamos el celular a todas partes. Es nuestro mapa, nuestra agenda, nuestro puente con los seres queridos. Sin embargo, la iglesia es un espacio distinto. Es un lugar sagrado. Y muchos de nosotros, yo incluida, hemos olvidado alguna vez silenciarlo o hemos sentido la tentación de mirar un mensaje en plena misa. Igualmente, algunos entran con una botella de agua, una merienda para un niño inquieto o chicle sin pensar. Parecen detalles pequeños, pero evitarlos es esencial para custodiar la santidad de la Eucaristía. Entrar en un templo católico es entrar en la casa de Dios, un espacio apartado de la rutina diaria. El silencio, los vitrales, el aroma de las velas o el incienso, la presencia de Jesús en el sagrario. Todo invita a dejar atrás el ruido del mundo y abrirse a un encuentro santo. Usar el teléfono en la iglesia, salvo en caso de emergencia, o para seguir las lecturas en una aplicación sin notificaciones, es como dejar la puerta abierta para que entren las distracciones. Un solo mensaje puede sacarnos de la oración de inmediato. Y no solo nos distrae a nosotros, sino también a quienes nos rodean, con pantallas brillando, o peor aún, timbres resonando entre los bancos. Todos lo hemos presenciado y sabemos lo mucho que rompe el clima de oración. Comer o mascar chicle durante la misa tiene un efecto semejante. Además de que el ayuno eucarístico de 1 hora excluye los alimentos casuales, pensemos en lo que sucede en la liturgia. Participamos del banquete del cielo, la Eucaristía, que no es comida común sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Llevar un tentempié a la boca en ese contexto resta solemnidad, como abrir un caramelo ruidoso en un banquete real. Incluso mascar chicle podría llegar a ser una falta de respeto si alguna partícula de la comunión quedara en la boca y se mezclara con otros alimentos. Por reverencia mantenemos limpio el paladar y centrado únicamente en el Señor. Seamos también realistas y compasivos. Un niño pequeño tal vez necesite una galleta para calmarse, y un bebé debe ser alimentado, y eso está bien.
Pero para quienes podemos evitarlo, abstenernos de comer, beber o usar el teléfono en la iglesia es un gesto de respeto muy elocuente. Es decirle al Señor: durante esta hora, tú eres mi única prioridad. Nada es más importante que tú. Algunos consejos sencillos: poner el celular en silencio o en modo avión antes de entrar al templo. Mejor aún, dejarlo guardado y no sacarlo. Si usas una aplicación para seguir las lecturas, procura desactivar las notificaciones. Si tienes la costumbre de mascar chicle, deshazte de él antes de entrar. Llevar un pañuelo en el bolsillo puede ayudar. Y si tus hijos o adolescentes luchan con la tentación de mirar el teléfono, instauren la misa dominical como un tiempo familiar sin pantallas. Así, con límites claros, creamos un ambiente exterior, donde la presencia sagrada de Dios sea honrada sin distracciones. La iglesia se volverá más serena y nuestro corazón más receptivo. En esa paz quizá podamos escuchar los susurros de amor de Dios con mayor claridad que nunca. El siguiente error común tiene que ver con la forma en que vestimos y con los gestos corporales que a veces, sin darnos cuenta, no muestran la reverencia debida. Dicho de otro modo, se trata de cómo hablamos el lenguaje de la adoración con nuestro cuerpo. Piensa en una cena importante en casa de un amigo querido. Seguramente te arreglarías bien y cuidarías tus modales. De manera semejante, cuando entramos en la casa de Dios, todo en nosotros puede darle honor: nuestra ropa y también nuestros gestos. Muchos aprendimos de niños a vestir la ropa del domingo, pero en una cultura cada vez más informal podemos olvidar el porqué. ¿Y qué decir de gestos sencillos como santiguarse con agua bendita al entrar o hacer una genuflexión ante el sagrario? Omitirlos es perder una ocasión de expresar amor. En algunos lugares, la costumbre de arreglarse para la misa se ha ido perdiendo. Se ven camisetas con mensajes llamativos, pantalones cortos, ropa demasiado ligera para el calor, o prendas descuidadas que podrían ser apropiadas para la playa, pero no para la liturgia. El asunto no es la moda ni el lujo, sino la modestia y el respeto. Nuestra ropa refleja que nos disponemos a encontrarnos con el Rey de Reyes. No se trata de llevar prendas caras, sino limpias, ordenadas y decorosas. Para las mujeres puede ser elegir una blusa o vestido que no sea demasiado corto o escotado, quizá añadir un chal o rebeca si la prenda es sin mangas. Para los hombres, unos pantalones largos en lugar de shorts, una camisa con cuello en vez de una camiseta de tirantes. La pregunta clave es: ¿me presentaría así si fuera a encontrarme con el Papa o con Cristo mismo? Si la respuesta es no, quizá convenga elegir algo más respetuoso. Vestirse con modestia y cuidado no significa juzgar la ropa ajena. Al contrario, hemos de evitar las miradas críticas. Quizá esa persona que entró en vaqueros está dando lo mejor de sí, o es nueva en la fe y necesita una acogida cálida. El foco debe estar en nuestra propia ofrenda. Vestir con respeto es decir en silencio: Señor, te entrego lo mejor incluso en mi apariencia porque te amo. Y aquí una imagen tierna. Una abuela arreglando el velo de su nieta o acomodando el cuello de la camisa de su nieto antes de entrar. Esos pequeños gestos transmiten reverencia a la siguiente generación. Los niños aprenden que algo especial sucede en la iglesia al ver el cuidado de los adultos. Igualmente importante es lo que hacemos con nuestro cuerpo al entrar y durante la liturgia. Un gesto básico es la señal de la cruz con agua bendita al entrar. Lejos de ser una rutina vacía, tiene un profundo significado. Nos recuerda el bautismo y nos marca de nuevo con la señal de la salvación. Es como renovar nuestra entrega a Cristo en el momento de pisar su casa. Si hemos perdido esa práctica, retomémosla al llegar. Sumerge los dedos en la pila y haz la señal de la cruz lentamente diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizá en silencio puedas añadir: Señor, purifícame y ábreme a tu gracia. Otro gesto esencial es la genuflexión.
La lámpara roja del santuario nos recuerda que Jesús está verdaderamente presente en el sagrario. Al doblar la rodilla, o al menos inclinarse profundamente hacia el sagrario, antes de entrar al banco, declaramos sin palabras: Jesús, creo que estás aquí y te adoro. Por eso es un error entrar y sentarse sin más. Todos lo hemos hecho en días distraídos, pero podemos proponernos recordar detenernos, mirar hacia el sagrario o el altar y hacer la genuflexión. Si las rodillas no lo permiten, una inclinación respetuosa de la cabeza también es una ofrenda. Durante la misa también hay momentos para inclinarse, por ejemplo en el credo, al decir: y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Y para hacer la señal de la cruz, en la absolución tras el acto penitencial o en la bendición final. A veces, por costumbre o desconocimiento, los pasamos por alto, pero cada gesto hecho con amor enriquece la oración. Involucran todo nuestro ser, mente, voz y cuerpo, en la alabanza. Nos convertimos en instrumentos vivos que dan gloria a Dios. Intentemos entonces hablar con el lenguaje del cuerpo en la misa, vestir de manera que refleje reverencia interior y realizar cada gesto con intención. Al tomar el agua bendita, hazlo despacio y con recogimiento. Al hacer la genuflexión, deja que tu corazón diga: te amo, Señor. Aunque no pronuncies palabra, tu postura misma predicará un sermón de respeto a los que te rodean. Y lo más importante, dispondrá tu alma a recibir la presencia de Dios con humildad y amor. Incluso puede sorprendernos la paz y la alegría que brotan cuando ofrecemos al Señor estos pequeños gestos de reverencia. Otro aspecto muy importante que debemos considerar, el quinto punto, es nuestro nivel de silencio y de participación activa durante la misa. Se trata tanto de lo que no hacemos charlas o ruidos innecesarios, como de lo que sí deberíamos hacer: cantar, responder y orar de verdad la misa. En cierto sentido, ambas cosas van unidas: cultivar un clima de silencio sagrado y participar plenamente en las oraciones y cantos son maneras concretas de amar a Dios y al prójimo en la liturgia. Antes de que empiece la misa, lo ideal es que la iglesia sea un lugar de recogimiento. Es natural querer saludar a los amigos o comentar algo breve. Al fin y al cabo, la parroquia es una comunidad. Pero esos pocos minutos previos son oro puro para la oración silenciosa. Cuando charlamos en voz alta en los bancos o en el atrio, podemos distraer a quienes buscan recogerse. Y de manera más sutil mantenemos la mente ocupada en asuntos mundanos. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué harás luego, en lugar de ir orientando poco a poco nuestro corazón hacia Dios? La Iglesia no exige un silencio absoluto en todo momento, pero sí recomienda espacios de silencio para poder escuchar la voz de Dios en lo profundo. Pensemos en Elías. Reconoció al Señor en el murmullo de una brisa suave, no en el ruido. Del mismo modo, cuando callamos, damos espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Durante la misa, también hay momentos de silencio señalados. Por ejemplo, después de las lecturas o después de la comunión, que nos invitan a reflexionar y orar. Si nos distraemos hablando o moviéndonos, perdemos esas visitas delicadas de Dios. Hay un dicho hermoso: el silencio es el lenguaje de Dios. Solo cuando callamos podemos oírle. Por eso, un error común es no valorar suficientemente el silencio. Podemos cambiarlo con un gesto sencillo al entrar al templo y sentarnos primero. Dirijamos la palabra a Dios antes que a los demás. Un saludo breve con una sonrisa basta. Las conversaciones largas pueden esperar hasta el final en el atrio o fuera de la iglesia. Mantener un ambiente orante es un regalo que nos damos mutuamente a la abuela que reza el rosario, al joven que inclina la cabeza y también a nosotros mismos. El silencio no significa pasividad. Todo lo contrario, la misa no es un espectáculo donde el sacerdote y el coro actúan y los demás observamos. Es nuestra oración común y todos tenemos una parte que cumplir. Participar activamente es cantar los cantos, aunque sea en voz baja, responder a las aclamaciones. Amén y con tu espíritu. Demos gracias a Dios y orar de corazón junto con el sacerdote. A veces nos retraemos, quizás por timidez o porque no sabemos bien cuándo responder.
Pero recordemos, a Dios le agrada un corazón que canta con alegría. No nos evalúa por talento musical, sino por la sinceridad. Cuando entonamos el Gloria o el Santo, nos unimos al coro de los ángeles. Cuando respondemos a las oraciones, afirmamos: creo, me uno, este es también mi acto de fe. Si alguna vez nos hemos sentido como simples espectadores en la misa, probemos dar un paso, abrir el misal, seguir las lecturas, cantar al menos el estribillo de un canto, pronunciar con claridad cada amén, como quien dice: así es, lo creo. Cuando la asamblea participa, toda la liturgia se convierte en una sinfonía que sube hacia Dios. Y si somos padres o abuelos, nuestra participación educa a los pequeños. Un niño que ve al abuelo cantar alabanzas aprenderá que alabar a Dios es algo natural y gozoso. Un adolescente que escucha a su madre responder con fe quizás se anime a hacerlo también. Enseñamos con el ejemplo. En cambio, si permanecemos distraídos sin abrir el libro, murmurando las respuestas sin ganas, nos perdemos la riqueza de la misa. La liturgia es llamada la obra del pueblo. Nadie puede hacer nuestra parte en la alabanza. Evitemos pues el error de ser espectadores. Cantemos, respondamos y unamos el corazón a cada momento. Si nos sentimos cohibidos, recordemos, solo hay un público que importa, y es Dios. Y Él se alegra de escuchar nuestra voz. En resumen, cultivemos el silencio cuando toca escuchar, y elevemos un canto gozoso cuando toca alabar. Ese equilibrio hará que la misa cobre vida de un modo nuevo. Nos sentiremos más unidos a la comunidad y más atentos a la presencia de Dios en la liturgia. Participar plenamente es ya un anticipo del cielo, donde multitudes de todas las naciones claman con una sola voz alabando al Señor. Pasemos ahora al sexto error, que tiene dos aspectos: la falta de reverencia al recibir la comunión y la costumbre de aplaudir en la misa. Parecen cosas distintas, pero ambas afectan al espíritu de adoración. La comunión irreverente. La comunión es el momento más sagrado de toda la liturgia. Jesús mismo viene a nosotros bajo la apariencia de pan y vino. Por eso la Iglesia pide ciertos gestos externos de reverencia. Un error frecuente es recibir de manera apresurada o distraída, como si fuera un trámite. Hay quienes toman la hostia y se la llevan a la boca mientras caminan, sin inclinarse, sin detenerse a orar. En parroquias grandes la fila avanza rápido y parece una cadena mecánica, pero cada uno puede interiormente detenerse y recibir con amor. Si recibimos en la lengua, podemos decir un amén con fe y abrir la boca con humildad, como quien recibe un don inmerecido. Si lo hacemos en la mano, conviene formar un trono con las manos, decir amén, inclinar la cabeza o incluso hacer una genuflexión breve. Inmediatamente debemos consumir el cuerpo de Cristo delante del ministro, no llevárnoslo. La Iglesia lo exige para evitar abusos y sobre todo para expresar que acogemos al Señor en ese mismo instante. Después, al volver al banco, lo más apropiado es orar en silencio de rodillas o sentados, agradeciendo la visita del Señor. Gracias, Señor, por venir a mí. Quédate conmigo siempre. Ese momento de intimidad no se debe llenar de distracciones. Es precioso y transforma el alma. Los aplausos en la misa. ¿Y qué hay de los aplausos? Quizás pensemos: ¿qué mal hay en aplaudir al coro o al sacerdote? La intención suele ser buena, pero el efecto no es acorde al espíritu de la liturgia. La misa no es un espectáculo ni un concierto, es la renovación sacramental del sacrificio de Cristo. Aplaudir cambia el clima sagrado en algo parecido a entretenimiento. San Pío X decía: no conviene que el siervo sea aplaudido en la casa de su Señor. Incluso Benedicto XVI advirtió que cuando aparecen aplausos en la liturgia, es señal de que se ha perdido de vista la esencia de la adoración y se ha deslizado un tono de espectáculo. No significa que no estemos agradecidos o alegres, sino que esa gratitud puede expresarse de otra manera: un gracias después de misa, una sonrisa, una palabra amable.
Solo en ocasiones muy especiales, la misma liturgia indica un aplauso, por ejemplo, en la ordenación de un sacerdote recién presentado. Fuera de eso, lo mejor es abstenerse. Si en nuestra parroquia se ha hecho costumbre, no necesitamos corregir bruscamente a nadie. Basta con no iniciar nosotros el aplauso. Si otros aplauden, podemos sonreír y mantener las manos juntas. Y si formamos parte del coro o del consejo parroquial, podemos proponer otros modos de agradecer. Así ayudamos a conservar el clima de oración, recordando que no somos espectadores, sino adoradores delante del trono de Dios. El fruto será una paz más profunda y una liturgia más coherente de principio a fin. Dejemos que nuestro verdadero aplauso suba al cielo en forma de cantos de amén y de oración, no de palmadas. Así mantenemos a Cristo en el centro y nosotros como servidores humildes y alegres. El séptimo punto trata sobre un gesto de reverencia que con frecuencia se olvida arrodillarse y otras posturas respetuosas en los momentos apropiados de la misa. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje y en la liturgia ese lenguaje alcanza su máxima expresión. Al ponernos de pie, sentarnos, inclinarnos o arrodillarnos en diversos instantes, no solo seguimos unas normas, sino que expresamos con nuestros miembros lo que nuestra alma cree. Un error común es no arrodillarse o inclinarse cuando corresponde, tal vez por incomodidad o simplemente por no saber por qué es importante. Detengámonos en este gesto, sobre todo en el arrodillarse, que es tan central en la adoración católica. Arrodillarse es una postura de humildad, adoración y entrega. San Pablo nos recuerda en la Escritura que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Cuando nos arrodillamos en la misa es un te amo, te adoro físico dirigido a Dios. El momento más importante para arrodillarse es durante la plegaria eucarística, después del canto del Santo, 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 hasta el gran Amén. Tradicionalmente nos mantenemos de rodillas en asombro ante el misterio que se realiza en el altar. ¿Por qué? Porque en ese instante el pan y el vino son consagrados y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como estar al mismo tiempo en la última cena y a los pies de la cruz. ¿Cómo no arrodillarse ante tal misterio? No arrodillarse sin una razón válida como enfermedad o falta de espacio puede dar la impresión de falta de fe o de conciencia de lo que está ocurriendo. A veces las personas permanecen de pie o sentadas simplemente porque los demás lo hacen, por ejemplo en bodas o funerales, donde muchos no son católicos. Si puedes, arrodíllate igualmente. Tu gesto de fe puede inspirar al que tienes al lado. Y si físicamente no puedes hacerlo, inclina la cabeza profundamente o cruza los brazos en actitud de oración. Otro momento para arrodillarse o mostrar reverencia es justo después de la consagración, cuando el sacerdote eleva la hostia y luego el cáliz. Muchos rezan en silencio, Señor mío y Dios mío, o simplemente contemplan en adoración. Permanecemos de rodillas hasta el final de la plegaria eucarística, cuando el sacerdote proclama: por Cristo, con Él y en Él. Amén. Todo ese tiempo es el punto más alto de nuestra adoración. Arrodillándose, decimos con el cuerpo: Jesús, creo que estás aquí verdaderamente presente y me humillo ante ti. También después de la comunión, es costumbre en muchos lugares arrodillarse al regresar al banco como prolongación de la adoración. Si tu parroquia permanece de pie, puedes igualmente arrodillarte en privado para orar o quedarte en silencio recogido. La inclinación también tiene su lugar. Nos inclinamos antes de comulgar, si no lo hacemos de rodillas, y durante el credo, en el momento de la encarnación, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Asimismo, inclinar la cabeza al escuchar los nombres de Jesús o de María, o la invocación de la Trinidad, es una antigua tradición de reverencia. Estos gestos pueden parecer pequeños, pero tienen gran significado. Si hemos perdido la costumbre, siempre podemos retomarla poco a poco.
Llegar un poco antes a la iglesia para arrodillarse en oración ayuda a disponerse mejor. Durante la misa, prestar atención a las indicaciones o al ejemplo de los fieles formados. Muchos misales señalan cuándo arrodillarse o ponerse de pie puede guiarnos. Al tocar el suelo con la rodilla, podemos susurrar en el corazón: «Me inclino ante ti, Jesús». Si estamos con niños, enseñarles con el ejemplo y con palabras sencillas: «Ahora nos arrodillamos para Jesús». Así se transmiten semillas de fe en sus corazones. Pensemos también que en muchas apariciones aprobadas o relatos de santos, cuando alguien veía a Jesús o a la Virgen, ¿qué hacían? Se arrodillaban. En Fátima, la Virgen enseñó a los pastorcitos a inclinarse hasta el suelo en adoración a Dios. Nosotros, sin necesidad de postrarnos por completo como hacen los sacerdotes el Viernes Santo, participamos de esa misma tradición de humildad ante el Señor. Y si nos cuesta físicamente, podemos ofrecer ese dolor como ofrenda, Señor. Este pequeño sufrimiento te lo entrego como parte de mi adoración. En conclusión, no perdamos la fuerza de las posturas de reverencia. Un cuerpo arrodillado puede abrirnos a un corazón más humilde. Arrodillándose en los momentos indicados, proclamamos con todo nuestro ser: Jesús, tú eres el Señor, y yo soy tuyo. Y al ponernos de rodillas, nos levantamos fortalecidos con su gracia. Nuestro octavo recordatorio nos invita a reconocer que hay ciertos gestos y oraciones durante la misa que pertenecen únicamente al sacerdote. Quizás no siempre se habla de esto, pero es un error sutil que a veces cometemos con buena intención. En nuestro entusiasmo por participar, podemos caer en imitar todo lo que hace el sacerdote. Sin embargo, la misa tiene roles distintos. El sacerdote, como ministro ordenado, tiene su parte, y nosotros los laicos tenemos la nuestra. Respetar esos papeles enriquece la armonía y el orden sagrado de la liturgia. ¿Qué gestos son estos? Uno de ellos es la postura, orans, es decir, orar con las manos extendidas. El sacerdote la usa, por ejemplo, en la oración colecta o en el Padre Nuestro. Algunos fieles también levantan las manos en ese momento, pero según las normas litúrgicas, esa postura está reservada al sacerdote en esos momentos. El sentido es profundo. Cuando el sacerdote eleva sus manos, está intercediendo en nombre de todos como representante de la asamblea ante Dios. Nosotros unimos interiormente nuestras intenciones sin necesidad de reproducir el gesto. Otro caso es el de las bendiciones y la consagración. A veces alguien hace el mismo movimiento que el sacerdote cuando él traza la señal de la cruz sobre el pan y el vino, o cuando extiende las manos invocando al Espíritu Santo. Pero esos gestos están vinculados al poder sacramental recibido en la ordenación. No son simples signos exteriores, sino acciones en las que Cristo mismo obra a través del sacerdote para transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Por eso los fieles no deben imitarlos, ya que podría causar confusión o restar solemnidad. También ciertas palabras son exclusivas del sacerdote, las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No deben ser repetidas por los fieles, ni siquiera en voz baja. Nuestro papel es acogerlas en silencio adorante, diciendo en el corazón: gracias, Jesús, por entregarte a nosotros. Lo mismo ocurre con la doxología final, por Cristo, con Él y en Él, que pertenece al sacerdote y a la cual respondemos con el gran amén. Otro momento a precisar es el rito de la paz. Aunque no es un gesto exclusivo del sacerdote, conviene recordar que no se trata de un momento para moverse demasiado o convertirlo en una pausa social. La Iglesia pide que lo hagamos de manera sobria, ofreciendo la paz a quienes están cerca, sin interrumpir la preparación inmediata a la comunión. ¿Qué hacer si hasta ahora hemos imitado esos gestos por costumbre? Sencillamente rectificar con suavidad y comprensión. Podemos orar con las manos juntas, participar con devoción y dejar que el sacerdote realice los gestos que le corresponden. La liturgia es como una sinfonía, cada instrumento tiene su papel y el director guía la armonía. En la misa, Cristo mismo es el gran director,
y cuando cada uno cumple su parte, el conjunto es perfecto. Al respetar el rol propio del sacerdote, mostramos reverencia a Cristo que quiso actuar en la liturgia a través de sus ministros ordenados. Así mantenemos clara nuestra misión: cantar, responder, escuchar la palabra, orar, comulgar. Todo esto nos santifica sin necesidad de copiar al sacerdote. En resumen, vivamos con alegría nuestro papel y dejemos al sacerdote el suyo. No necesitamos imitar para ser santos. Nuestra santidad se expresa en la atención, la oración y el recogimiento. Cuando cada uno hace su parte, la misa fluye como un drama divino en el que todos, sacerdote y pueblo, nos unimos para adorar a Dios. En noveno lugar, debemos recordar que en la misa no se trata únicamente de ofrecer bienes materiales, sino también nuestro corazón y toda nuestra vida. Quizás no parezca un error tan evidente como otros, pero toca un descuido frecuente en nuestra vida espiritual durante el ofertorio, cuando pasa la colecta o cuando se llevan el pan y el vino al altar. Muchos colocamos nuestra limosna y pensamos que esa ya es toda nuestra ofrenda. Claro que es importante sostener a la iglesia y dar ayuda material, pero Dios desea algo más profundo. Quiere que pongamos en el altar nuestra propia vida junto al pan y al vino. El ofertorio es un momento rico y a menudo poco valorado. En la iglesia primitiva no solo se ofrecía dinero. Los fieles llevaban pan, vino y otros bienes, incluso comida y objetos necesarios que se usaban tanto para la celebración eucarística como para ayudar a los pobres. Era una unión muy concreta entre sacrificio espiritual y caridad material. Hoy nuestro aporte económico simboliza nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras bendiciones devueltas a Dios. Pero el don más precioso que podemos ofrecer es el corazón, la voluntad, las intenciones, las penas y las alegrías. Un error común es vivir este momento en piloto automático: pasa la canasta. Sacamos la billetera, dejamos algo, miramos la procesión de ofrendas, quizás cantamos y no caemos en la cuenta. Ahora es cuando debo unirme al sacrificio de Jesús. El pan y el vino que se presentan representan a todos nosotros, todo lo que somos, para que Dios lo transforme. ¿Cómo evitar entonces una ofrenda hecha a medias, haciendo un acto consciente de entrega en cada misa? Cuando veas al sacerdote elevar el pan y el vino, coloca en el cáliz y en la patena tu propio corazón, tus luchas, tus esperanzas, tu familia, tu trabajo, tus preocupaciones, tus alegrías. Puedes orar, por ejemplo: Padre, te ofrezco a mi familia, mi labor de esta semana, mis dificultades de salud, al vecino con quien tuve un disgusto, las alegrías que viví. Lo uno todo a la ofrenda perfecta de Jesús. De esta manera la misa se vuelve intensamente personal y transformadora. Tu dinero es apenas un signo. El verdadero tesoro es tu alma entregada a Dios. Para quien es más visual, puede imaginar un ángel llevando ese paquete invisible de intenciones al altar. Por eso, cuando el sacerdote dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, en verdad está diciendo que tu sacrificio también está allí. La realidad asombrosa es que Dios acepta no solo el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también a nosotros mismos, nuestras ofrendas interiores, santificándolas y haciéndolas preciosas en unión con Jesús. La misa tiene un valor infinito. Cuando unimos a ella, nuestras pequeñas ofrendas también adquieren gran valor a los ojos de Dios. Descuidar esta entrega interior nos deja como simples espectadores de la plegaria eucarística. En cambio, abrazarla nos hace participantes activos en el sacrificio de Cristo. Es como la diferencia entre mirar a alguien amasar el pan y poner tú mismo tu porción de masa en el pan que se horneará. La próxima vez durante el ofertorio, haz un examen interior. ¿Qué llevo en el corazón hoy? ¿Lo he ofrecido conscientemente al Señor? No importa si crees que tu ofrenda es pobre o desordenada, hasta tus distracciones y tu impaciencia puedes ponerlas en sus manos. Él lo recibirá y lo purificará.
También puedes incluir intenciones por otros, un amigo enfermo, un familiar que necesita conversión. En ese momento colócalos espiritualmente sobre el altar y di: Jesús, te ofrezco a este ser querido. Ocúpate tú de él. Así, la misa se convierte en un poderoso acto de intercesión. En 10º lugar, descuido común se refiere a esas pequeñas cruces que hacemos antes de la proclamación del Evangelio. Es uno de esos detalles de la práctica católica que si nadie nos lo enseñó, quizá ni sepamos que lo estamos haciendo mal. ¿Has notado que justo antes de la lectura del Evangelio todos hacen un gesto curioso? Con el pulgar trazan una cruz pequeña en la frente, otra en los labios y otra en el pecho. Muchos católicos lo aprendieron de niños, pero no todos recibieron la explicación de su sentido. A veces algunos hacen en ese momento la señal de la cruz grande o lo realizan de manera mecánica sin entenderlo. Descubramos el significado porque se trata de un pequeño ritual cargado de simbolismo y una forma hermosa de invitar la palabra de Dios a nuestra vida. Después del aleluya o aclamación del Evangelio, el diácono o sacerdote anuncia: lectura del Santo Evangelio según San. Respondemos: gloria a ti, Señor, mientras hacemos esas 3 cruces pequeñas, una en la frente, otra en los labios y otra en el corazón. No es la señal de la cruz completa en ese momento, sino este gesto particular. Quien hace la cruz grande por costumbre no comete un gran error, pero sí pierde el simbolismo propio de las 3 pequeñas cruces. ¿Y cuál es ese simbolismo? Es una oración. Que la palabra de Dios esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. En otras palabras, al disponernos a escuchar el Santo Evangelio, pedimos a Jesús que ilumine nuestra mente para comprenderlo, que bendiga nuestros labios para proclamarlo con verdad y que encienda nuestro corazón para amarlo y vivirlo. Piensa en lo profundo de este gesto. El Evangelio nos presenta las palabras y los actos de nuestro Salvador. No queremos recibirlo con indiferencia. Al marcar la frente decimos: Señor, santifica mis pensamientos, purifica mi manera de pensar. Al marcar los labios, Señor, bendice mi palabra, que mis labios anuncien tu Evangelio y no pronuncien el mal. Y al marcar el corazón, Señor, graba tu Evangelio en mi interior, inflama mi amor por ti y transforma mis sentimientos y deseos. Este gesto dura apenas 2 segundos, pero es un ejemplo perfecto de cómo la liturgia católica involucra el cuerpo para elevar el alma. Si lo has pasado por alto, no te sientas mal, muchos lo hacen de forma automática sin saber la explicación. Pero desde ahora puedes vivirlo como una devoción consciente. Al hacer la cruz en la frente, piensa: Jesús, ilumina mi mente. En los labios, Jesús, guía mis palabras. En el corazón, Jesús, enciende mi amor por ti. Enséñaselo también a tus hijos o nietos la próxima vez en misa. Susúrrales qué significa ese gesto y verás cómo escuchan el Evangelio con más atención, esperando algo grande que en efecto lo es. Observa además que usamos el pulgar, no toda la mano. Es un gesto íntimo, delicado, que expresa una entrega personal a la palabra de Dios. En algunas culturas incluso se besa el pulgar después de hacerlo como un pequeño beso al Evangelio, aunque eso es opcional y costumbre local. Lo esencial es la oración del gesto. Omitirlo o hacerlo de manera incorrecta quizá no sea un abuso litúrgico grave, pero sí una ocasión de gracia perdida. ¿Por qué dejar pasar una oportunidad de invocar la bendición de Dios tan simple y tan poderosa? Si nunca lo has hecho, empieza ahora y nota la diferencia en tu atención al Evangelio. Si lo hacías mecánicamente, comienza a hacerlo con intención y enriquecerá tu experiencia. En definitiva, este rito pequeño nos recuerda que escuchar la palabra de Dios debe transformarnos. No son historias del pasado, es Jesús hablándote hoy. Al pedirle que esté en tu mente, en tus labios y en tu corazón, expresas tu deseo de dejarte guiar totalmente por Él. Esa apertura permite que el Evangelio eche raíces en tu vida. Así que no descuidemos esta joya. La próxima vez en misa, haz con fe esas 3 cruces y verás cómo el mensaje penetra más hondo. Muchas veces descubrirás que una frase del Evangelio se queda contigo durante toda la semana,
como si Jesús mismo hubiera escrito su verdad en tu mente, en tus labios o en tu corazón. Qué manera tan hermosa de dejarnos moldear por el poder del Evangelio misa tras misa. Hemos recorrido juntos estos 10 puntos y deseo que no te sientas reprendido, sino animado y fortalecido para vivir la misa con mayor plenitud. Recuerda, nuestra fe es un camino de aprendizaje. Si te diste cuenta de que hacías varias cosas mal, alégrate. Ahora conoces su verdadero sentido y puedes comenzar de nuevo. Dios es misericordioso y se complace incluso en nuestros pequeños esfuerzos por honrarlo mejor. No espera perfección, solo amor. Y cada vez que cuidamos los detalles, llegar a tiempo, apagar el celular, arrodillarnos, cantar, ayunar, ofrecer nuestro corazón, en realidad estamos diciendo: Señor, te amo. ¿Cuánto debe alegrarse su corazón? Lo bello de ser católico es que toda nuestra vida puede convertirse en una misa continua, una ofrenda prolongada. Lo que practicamos el domingo, reverencia, sacrificio, comunión, lo llevamos al lunes, al martes y a los demás días. Cuando inclinas tu cabeza para rezar en la mañana, es eco de la reverencia vivida en la misa. Cuando callas, en lugar de murmurar, esa pureza brota de la palabra que tocó tus labios. Cuando ofreces una dificultad diciendo: Jesús, uno esta cruz pequeña a la tuya, estás viviendo espiritualmente el ofertorio. Así nuestra vida entera se vuelve una misa prolongada y llevamos la gracia dominical a cada rincón de la semana. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdame a difundirlo. Un me gusta hace que otros lo encuentren. Suscribirte nos permite seguir compartiendo reflexiones que fortalezcan la fe. Compartirlo con familiares y amigos puede iluminar a alguien que vuelve a la iglesia o que necesita redescubrir la misa. Nunca sabemos a quién puede cambiar una palabra de aliento. Antes de despedirme, déjame elevar una oración por ti. Padre Celestial, bendice a quienes escucharon estas palabras. Envía tu Espíritu Santo para encender en ellos amor por la misa y por ti, Jesús, realmente presente en la Eucaristía. Dales la gracia de vivir lo que los acerque más a ti. Sana heridas con tu misericordia y fortalece su deseo de adorarte con alegría. Y recurramos también a nuestra Madre Santísima, María, que estuviste en la última cena y al pie de la cruz. Enséñanos a amar la misa como tú lo hiciste. Cúbrenos con tu manto de protección, guarda a nuestras familias y llévanos siempre cerca de Jesús Eucaristía. Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Amén. Gracias, queridos amigos. Vayan en paz y que la bendición de Dios los acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que nuestra Madre Santísima te proteja bajo su manto en este camino hacia el cielo.